Están ustedes escuchando Economía Directa. Buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de Economía Directa. Hoy tenemos como invitados a Ángel Martín. Buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Y a Manuel Polavieja. Buenos días, Manuel. Muy buenos días. Hoy vamos a tratar el tema de la reforma laboral, que ya tratamos ayer también con Manuel Serra y con Manuel Rey. Pero bueno, hoy vamos a verlo desde la perspectiva de Ángel y de Manuel. Ángel, coméntanos lo que te ha parecido a ti la reforma laboral. Brevemente, ¿qué implicaciones crees que va a tener? ¿Cómo va a repercutir en la creación de empleo? Si es que va a haber alguna o si va a repercutir en que haya más paro. Coméntanos. Bueno, la reforma laboral la valoraría un cambio que tiene claroscuros, que tiene partes que pueden ser interesantes, pero que tiene partes que no encajan y que creo que no son positivas, y en general le daría una valoración muy moderadamente positiva. Claro, esto también depende de las expectativas que uno tenía acerca de la reforma laboral, que depende también de las reformas anteriores que había aplicado este gobierno. Después de la subida de impuestos y después de otras acciones como la reformilla financiera de Guindos, pues uno ya tenía bajas expectativas de que fueran a hacer una reforma en profundidad y en la dirección correcta. Entonces, quizás eso es un determinante también de que la valoración sea más positiva de lo que de otra manera hubiera sido. En la reforma, bueno, hay muchísimas medidas que van a intentar solucionar o poner parches a distintos problemas puntuales. Por ejemplo, tenemos distintas medidas de bonificaciones para la contratación de ciertos segmentos de la población, como los jóvenes o mayores de 45 años. Luego tenemos otras medidas relacionadas con por ejemplo, con los ERES, intentar ir hacia una mayor flexibilidad en la negociación colectiva, que quizás esa sea la parte más interesante, aunque también, como comentabais ayer en el programa, estos elementos de intentar dar una mayor flexibilidad pueden verse obstaculizados por luego la aplicación práctica de la ley por parte de los juzgados de lo social. Y bueno, más o menos esta es un poco mi valoración, y comentando, bueno, tendremos oportunidad de comentar más en profundidad. Sí, muy bien. ¿Y tú, Manuel, qué piensas de las medidas estas que ha sacado el gobierno? Pues a mí la verdad es que se me queda muy corta en muchos aspectos. A mí me da más la sensación que se hace con vistas a satisfacer pues a ciertas áreas, a ciertos sectores, pues a los sindicatos, a la Unión Europea, Bruselas, Alemania y demás, más que realmente a solucionar el problema en sí. Yo lo que he hecho más de menos en la reforma es un abaratamiento del empleo, que algunos analistas lo han comentado, que no se trata de abaratar el despido, sino de abaratar en la contratación. Hay unos costes importantísimos, que son los costes de la seguridad social, de las cotizaciones, que la verdad es que a la hora de contratar se hacen un problema muy importante. Por ejemplo, si se compara con el coste del despido, comparándolo con los 45 días antiguos, el coste a largo plazo de las cotizaciones de los seguros sociales es el doble que el tema del despido. Entonces, además, ahí por otro lado se le da, en cierto modo, los sindicatos, y fíjate lo que voy a decir, que salga de mí esto, ¿no? Pero tienen razón en que se fomenta el despido, se facilita el despido, pero habrá que facilitar también la contratación, porque entonces el que se queda sin trabajo porque es despedido tampoco hay mayor problema si enseguida puede encontrar un trabajo nuevo. Pero si esa parte, porque el tema de las ayudas y de las subvenciones a la contratación, tal y como se han hecho hasta ahora y tal y como están planteadas en esta reforma, yo creo que no van a servir. Tiene que ser algo más agresivo que abarate sustancialmente la contratación. Había una propuesta que estaba leyendo precisamente hoy de Martín
Warshawski, el que fundó Yastel, que le hizo una propuesta expresamente a los ministros de Guindos y Montoro, donde les ofreció pues un plan que, bueno, podría ser como él propone, podría ser de otra forma, en el que escalonadamente durante 3-4 años estos costes, tanto sociales como fiscales, me refiero al IRPF, pues, por ejemplo, el primer año no existan, el segundo año se paga un 25%. Para mí eso sería un tipo de solución creativa en cuanto al abaratamiento de la contratación, es que hay que hacer las dos cosas. Si se abarata el despido hay que abaratar la contratación, porque si no vamos a tener un problema, vamos a tener un shock grande es posible que tengamos un shock de despidos, sobre todo por parte de las empresas que tienen más problemas, que posiblemente esos despidos, si se producirían igualmente en el tiempo, y esto lo que va a hacer facilitarlo, lo que va a hacer es adelantarlo en el tiempo, porque el empresario que necesita empleados no los va a despedir por deporte. Si los despides porque realmente no puede sostenerlos. Pero sí que es cierto que esto puede anticipar esos despidos, y si no hay una salida para esos desempleados, pues mal asunto, ¿no? Y lo que pasa es que si se rebajaran las cotizaciones sociales y se rebajara el IRPF que recae sobre los salarios de los empleados, que bueno, que también es otra forma de bajar el coste de la contratación, entonces ¿cómo se financia el Estado? Bueno, cae la recolección del Estado, eso es cierto, pero fíjate también que en esta propuesta, si gran parte de los parados pasan a ser contratados, los costes del Estado bajan en prestaciones por desempleo, y las recaudaciones por IVA y por impuesto de sociedades subirían. Lo que pasa es que aquí algún coste tiene que tener. Creo que precisamente el Estado es el que debería apretarse el cinturón y recortar esa infinidad de gastos que tiene, ingresar menos, porque alguien tiene que asumirlo, y yo creo que lo más justo es que lo asuma el Estado, no los ciudadanos ni los empresarios. ¿Estás tú de acuerdo con Manuel, Ángel? Bueno, en lo que ha comentado en referencia a que la reforma tiene pocas medidas de fomento de verdad y de forma efectiva de la contratación, sí que estoy de acuerdo, y la propuesta también de Martin Warshawski me parece bastante interesante, y creo que da un poco en el clavo en ese sentido de que puede ser, seguramente es mucho más efectivo rebajar el coste de la contratación de forma transparente, de forma general, como de esta forma, por ejemplo, rebajando cotizaciones sociales, o de otra manera. Eso es mucho más efectivo que haciendo bonificaciones a determinados segmentos de la población que tienen que cumplir unos requisitos, etcétera. En este punto, en un artículo que me pareció muy interesante fue el del invitado José Luis Ruiz Bartolomé. Sí, magnífico. En su blog, porque ponía los puntos sobre las IES. Claro, una persona que tiene entre 30 y 45 años se queja con toda la razón del mundo de que va a ser perjudicada de la reforma porque no tiene ninguna bonificación, porque con esta reforma se beneficia a aquellos que tienen 29 años sobre los que tienen 31, y un empresario que quiera contratar, que esté pensando en contratar teniendo dos personas igualmente productivas, uno de 29 y otro de 31, pues va a contratar seguramente al de 29 porque tiene cierta bonificación. Claro, esas son una injusticia, yo creo, que vulnera el principio de igualdad ante la ley, que creo que es muy discutible y muy mejorable de esta reforma. Y también decía José Luis que buena parte de los parados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria están en ese rango de edad precisamente, y teniendo en cuenta que el sector de la construcción no va a volver a crecer durante años, esos trabajadores tienen que recolocarse en otros sectores, y tienen que ajustar su nivel de cualificación y su composición, su estructura, su calidad, en términos cualitativos de su cualificación, hacia otros sectores que puedan crecer y lo pueden tener más difícil. O sea que eso es un problema, yo creo, de la reforma, y de intentar aplicar parches puntuales en lugar de aplicar reformas, cambios en profundidad de la legislación que se aplique a todo el mundo por igual.
Yo esta mañana estaba pensando que si toda esta reforma está hecha con la idea de cerrar esa brecha que se ha abierto en los costes laborales unitarios desde que España entró en el euro, entre España y los países más competitivos de la zona euro, los que tienen superávit en la balanza de pagos, me refiero, pues que realmente si se ha hecho con esa idea no está muy bien encaminada, porque he hecho aquí un pequeño cálculo a vuela pluma, vamos, tampoco es una cosa muy sesuda, pero en fin, por lo menos tomo los costes fundamentales, y la conclusión a la que he llegado es que, pensando en lo que puede suponer de ahorro en costes laborales el abaratamiento del despido, pensando en lo que puedan influir la mayor prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, pues como mucho a mí me sale que podemos aspirar a una bajada en los costes laborales unitarios de 1,5, 1,7 puntos de aquí a 5 años. Entonces no parece gran cosa cuando la brecha que se ha abierto durante esos 10 años, del 98 al 2008, fue de unos 20 puntos. Yo no sé si vosotros pensáis que esto se ha hecho con esa idea, esta reforma, porque tampoco entiendo muy bien con qué otra idea se puede haber pensado. ¿Tú qué piensas, Manuel? Pues la verdad es que a mí se me escapa si realmente ese era su objetivo. No sé si la intención es ir convergiendo un poco de cara a dar más pasos en adelante, pero desde luego las diferencias siguen siendo muy importantes, y sobre todo pues yo insisto en lo que comentaba antes, que los costes de el abaratamiento del empleo pues no. Por eso te digo que apenas va a haber abaratamiento del empleo con esta reforma, tal como yo he calculado aquí. Vamos, ya os he explicado en qué basado el cálculo. Bueno, fundamentalmente es en pensar, yo he establecido un escenario base en que un 10% de los convenios de las empresas iban pasando de convenios sectoriales a convenios de empresa. He mirado cuánto era la diferencia en las subidas salariales entre convenios sectoriales y convenios de empresa de manera histórica, que suele ser unas 7 décimas. Es decir, si el convenio sectorial sube un 3% los salarios a principio de año, pues el convenio de empresa lo suele subir un 2,3. Y luego he mirado pues la diferencia que puede haber en cuanto a indemnizaciones con la nueva legislación y con la antigua, mirando el histórico que estamos teniendo de despidos improcedentes. Luego también está por ver lo que aumenten los ERES, pero vamos, lo de los ERES ya sabemos que eso es una cosa temporal y tampoco se puede pensar que eso va a subir de forma permanente durante 5 años. O sea, eso funcionaría solo mientras las empresas van ajustando plantillas. Entonces ya os digo que no me sale más que una bajada muy muy pequeña de los costes laborales unitarios. Entonces que no entiendo muy bien con qué idea se ha hecho esta reforma, porque la llaman agresiva cuando de agresiva no tiene absolutamente nada. Bueno, yo no sé, yo creo que mi postura es bien clara a este respecto. O sea, lo que no se puede pretender es que, fijando salarios al alza por encima del equilibrio de mercado, pues se consiga repartir mejor la renta del país, si es lo que se pretende. Si lo que se pretende es conseguir mayor equidad de esa forma, desde luego es uno de los peores medios para conseguirlo, porque al final resulta contraproducente. Sí, entonces, yo coincido con lo que dices, y fíjate que hay un punto que a veces hacen los sindicatos o distintos analistas, y que muchas veces se llevan las manos a la cabeza diciendo acerca del impacto negativo sobre el consumo y etcétera que puede tener una bajada de salarios, ¿no? Se llevan las manos a la cabeza diciendo esta reducción de salarios nos va a afectar, va a reducir el PIB, va a reducir el consumo, etcétera, y no tienen en cuenta lo que esa bajada de salarios tiene
en positivo para mantener el empleo o incluso aumentarlo. Es decir, no tienen en cuenta que si se suben los salarios pueden irse mucha gente a la calle y en ese caso el impacto sobre el PIB y sobre el consumo puede ser muchísimo mayor. Es decir, que a veces la subida de salarios se ven con muy buenos ojos y no se tienen en cuenta que eso puede tener un efecto de indirecto o directo de echar a la calle muchísima gente. Totalmente de acuerdo. Además, ten en cuenta que no solo eso, sino que si fijando salarios al alza vamos a conseguir que haya un segmento de la población que tiene unos salarios, o sea, que tiene unos ingresos pues minúsculos o prácticamente nulos, que son todos los parados y máxime los que se van quedando sin prestación de ningún tipo, y luego otro segmento que va a tener, que son los que están trabajando, que va a tener salarios mayores, lo que vamos a conseguir es que la tipología de consumo que tienen estas personas tienda a comprar más productos importados. Es decir, que lo que es la demanda interna, porque claro, a mayores ingresos, eso tú lo sabes igual que yo, Ángel, que hay mayor tendencia a comprar productos importados, pues porque suelen ser productos que tienen un valor añadido mayor, que son productos más de lujo generalmente. Los productos de primera necesidad en general suelen ser productos que se producen en los mercados locales. Entonces, ahí tenemos un efecto de depresión de la demanda interna, más que de estimulación de la demanda interna. Otra cosa es si hablamos de que hay pleno empleo, que por supuesto esto está a años luz de la situación española. Si hablamos de que hay pleno empleo, pues hombre, yo sí entiendo que se diga, pues vamos a intentar subir los salarios. O sea, en ese caso sí se podría entender que intentar subir los salarios en esas circunstancias estimularía la demanda. Pero vamos, ya sabemos que cuando hay pleno empleo, la demanda, pues los salarios ya por sí mismos se estimulan al alza, porque los trabajadores, cuando tienen muchísima facilidad de encontrar trabajo en una situación hipotética como esta de pleno empleo, que se da en algunos países, pues siempre presionan sus salarios al alza cuando se cambian de empresa. Eso es prácticamente inevitable. De todas formas, yo en la visión de los sindicatos, en lo que se refieren a que el consumo baje, o también dicho de otra forma, que la demanda interna baje, yo creo que no se trata de verlo desde ese ángulo, porque lo que interesa es que aumente la calidad o la cantidad, especialmente si puede ser la calidad de la producción, y para eso hacen falta que se creen empresas competitivas. Eso es lo primero que hace falta para que luego venga el consumo. Primero hay que crear riqueza, primero hay que producir para luego consumirla. Yo creo que hay que ver que el PIB tenga que crecer desde el punto de vista de la producción, no del gasto y del consumo. La producción o el ahorro o la creación de capital es lo que diferencia a una nación rica de una pobre, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, yo creo que eso es una discusión bastante muy antigua, ¿verdad, Ángel? Sí. Que tampoco vamos a solucionar nosotros aquí. Sí, eso es un tema muy largo. Sí. Luego, por otro lado, y porque esto es evidente, está claro que es un poco desviarse a un debate complejo, ¿no? Y como dices, muy antiguo. Lo que yo me pregunto yo ya un poco niego a la mayor, ¿no? Con el tema de la reforma laboral o la legislación laboral, ¿verdaderamente es necesario todo esto? Yo, desde mi experiencia personal como empleado y como empleador, yo sinceramente, a lo mejor es que vivo en otro mundo, pero yo esa debilidad extrema del empleado, yo no lo he visto nunca. Yo como empleado, cuando me han ofrecido algo que no he querido, he dicho que no. Cuando he estado en una empresa que he decidido irme, me he ido y me he buscado otra. Y bueno, podríamos decir, bueno, es que yo tuve la suerte de ir a la universidad, otra gente no ha tenido la suerte de ir a la universidad o de tener una formación, es verdad, pero yo por otro lado veo, no sé si el ejemplo es muy simple, pero es que lo veo continuamente. Hay un sector un colectivo que son, por ejemplo, los empleados y empleadas del hogar. Muchos de ellos son sin papeles, o sea, con una posición de debilidad teórica importante,
pero yo veo que ellos, cuando algo no les interesa, yo creo que eso lo podemos comprobar todos en nuestro entorno, cuando algo no les interesa, estar en una casa, un trabajo que no le viene bien porque no está cerca de donde ellos viven, que no le viene bien pues porque no le gusta cómo se trabaja ahí, pues dicen que no y se buscan otra cosa, y la encuentran, la suelen encontrar. Hay bastante dinamismo en ese mercado, que es cierto que está ahí, hay veces que es negro porque no está dentro de... Curiosamente, sí, perdona que te hay mucha gente que lo hace con contrato, Sí, pero el sector pero que es una cosa curiosa, porque en la economía sumergida realmente es donde se ven esos mercados, esos hipotéticos mercados, cómo funcionaría un mercado totalmente libre, un mercado... Y es muy curioso verlo. Los que hemos tenido contacto con esto, yo por mis circunstancias, pues tuve algo de contacto a través en gente muy próxima que estaba en el sector de la construcción y que bueno, pues desde luego lo hacían muy mal, pero tenían empleados que no estaban dados de alta en la seguridad social, y yo veía cómo funcionaba esta gente. También lo vi mucho en la época de mi infancia y adolescencia, bueno, hasta que tuve 25 años o así, en el mundo de la agricultura, en que los peones, los jornaleros, en la zona de donde es mi familia, que es Cuenca, pues tampoco trabajaban con ningún contrato de trabajo reglado, simplemente el empresario les contrataba, es decir, el propietario de la tierra les pagaba tanto diario, que era lo que ajustaban, y al terminar se terminaba y ahí no había ningún papel de ningún tipo. Pero los contrataba si el empleado le interesaba lo que le Claro, ofrecía. claro. Entonces decía, mira, pues no me interesa. Pues aquello era una cosa curiosísima, cómo se fijaban los salarios en aquella época en nuestra zona. Y era que en los bares se reunían, empezaban a hablar de cuánto se iba a pagar la campaña, por ejemplo, de la vendimia. Empezaban a discutir, decían, pues bueno, este año vamos a pagar a 1.000 pesetas. El otro decía, no, 1.000 pesetas es muy poco, hay que subirlo a 1.100. El otro decía, pues es que está la uva muy barata. Decía, claro, eran las posturas de los jornaleros y de los propietarios, que curiosamente allí, como hay mucho pequeño propietario, pues estaba muy mezclado todo, porque había gente que trabajaba la mitad de la campaña como propietario y la otra mitad como jornalero, por ejemplo. Eso era muy habitual. Y finalmente, y de una forma muy pacífica, pues se llegaba a fijar ese salario ahí, y era muy curioso porque lo aceptaba todo el mundo. O sea, esa era una cosa que se hacía de una forma totalmente informal, la redundancia, y sin embargo lo aceptaba todo el mundo y se formaban así esos salarios. Y en el sector de los empleados de hogar, yo por lo que he visto, que también debe haber un porcentaje muy alto, a lo mejor 2/3 o más de economía sumergida, pues también se forma de una forma muy similar los salarios, o sea, de una manera también bastante informal. Porque normalmente lo que te dicen los empleados de hogar es ¿a cuánto están? Yo por lo que he visto, cuando pasa esto, la señora que va a contratar a la empleada de hogar le dice, ¿a cuánto estáis cobrando ahora? Y dice, pues ahora están pagando yo qué sé, por ejemplo, a 8. Y la señora dice, pero bueno, qué caro, si es a 7. Y dice, bueno, pues a mí no me interesa porque todo el mundo está cobrando a 8. Y más o menos se hace así. No sé, a lo mejor son unas anécdotas un poco curiosas, pero yo creo que son bastante ilustrativas. Es que realmente es así, y podrían decir, no, pues es que se puede dar explotación porque no hay una explotación o precariedad porque no están bajo la protección de una ley y tal, pero es que cuando ellos se ven explotados, cogen y se van. Sí. Esa es la protección más fácil que hay, o sea, evidentemente siempre se puede dar el caso, pues porque empleador desalmado por ser una mala persona, pues siempre puede haber, igual que hay empleados también, empleados que son unos sinvergüenzas y hacen todo lo posible por trabajar lo menos posible, de estar de baja, pero eso es una cuestión ya particular y concreta yo creo que ya de la persona en sí, no del hecho de ser empleador o empleado.
Sí, Sí, bueno, estaba escuchando con mucho interés los ejemplos muy interesantes de Juan Carlos y yo creo que Manuel ponía un poco el dedo en la llaga en el sentido de que existe la idea en la sociedad y que se transmite también a la política y a la legislación de que el empresario, de alguna manera, si no explícita, sí implícitamente, que es un poco explotador o que tiene esa capacidad de explotar al trabajador. Y bueno, que esto viene al menos de Marx y aunque Marx en las universidades no apenas siga vigente, pero sí que esas ideas siguen muy vigentes y permean en la legislación laboral y en la idea de que la legislación tiene que proteger al trabajador, porque si no el empresario va a explotarle. Y por ejemplo, comparando legislaciones con otros países, uno ve que en algunos países, por ejemplo, no se rige por ley una cuantía de días por año trabajado sobre el despido de la indemnización. Y en ese caso los trabajadores, con los sindicatos detrás y con la forma que se emplea en cada país, los trabajadores lo acuerdan con la empresa y bueno, saldrán las negociaciones, saldrá lo que sea, pero que no se rige por ley. Y el salario mínimo en algunos países como Alemania y otros se ocurre más o menos parecido. Es decir, que aquí pensamos que todo tiene que pasar por la legislación, se debe legislar el salario mínimo interprofesional, tiene que haber convenios colectivos que pongan el salario mínimo de cada sector, las condiciones, etcétera, y no dejamos a los trabajadores esa flexibilidad, autonomía, a los trabajadores y a los empresarios. No les dejamos que puedan acordar esas condiciones ellos mismos si es con sindicatos que les apoyen a los trabajadores, siempre que no reciban privilegios del Estado. A mí me parecería estupendo, pero y bueno, esto creo que es una consecuencia de la idea generalizada de que el empresario es fácilmente un explotador y que hay que sobreproteger al trabajador. Y yo te diría más, Ángel, que yo creo que también está ahí la idea de que la forma de aumentar la equidad en la sociedad es mediante la fijación de salarios. Yo creo que es lo que está detrás de todo esto. Y a mí eso me parece un error bastante trágico porque bueno, la teoría económica yo creo que es clara y evidencias aplastantes de que no es así, y de que lo único que consigue esto pues es marginar a todos los que no encuentran trabajo y se ven expulsados del mercado de trabajo, ¿no? Porque los salarios están por encima del punto de equilibrio. Desde luego yo soy el primero que es partidario. Yo no soy partidario de un laissez-faire en absoluto. No me gusta. Sé que se pueden producir situaciones pues muy malas en determinadas circunstancias de gente que no tiene suficiente como para sobrevivir o para llevar una vida digna, y entiendo que yo sé que hay mucha gente que no lo comparte, que ahí puedan los poderes públicos decir, pues yo intervengo y mediante los impuestos pues yo trato de que todas estas personas a los que el libre funcionamiento de los mercados les deja sin medios suficientes como para llevar una vida digna, pues les intento compensar para que la puedan llevar, para que puedan dar a sus hijos pues una educación en condiciones, que ya sabemos que hoy día esto es prácticamente gratuito, o que puedan cubrir sus necesidades de vivienda, o sus necesidades de alimentarse en condiciones. Yo eso lo entiendo y además soy partidario de ello, pero claro, de lo que no puedo ser partidario es de que se intente conseguir por medios totalmente equivocados, como estos de la fijación de salarios. Y hay un ejemplo que es el ejemplo del salario mínimo, que es, vamos, cualquiera que diga que no debe haber salario mínimo o que debe ser muy reducido, vamos, se le tacha de explotador, de capitalista y de cualquier cosa. Y sin embargo, bueno, es lo que comentaba, si el salario mínimo se fija por encima de la productividad de ese trabajador,
pues lo más seguro es que ese trabajador no es que vaya a cobrar poco, no es que vaya a cobrar poco, que es la situación que estaría sin el salario mínimo, sino que seguramente está fuera del mercado y tiene muy pocas posibilidades de entrar. El otro día veía un vídeo muy divulgativo y muy interesante sobre esto y decían la conclusión es que el salario mínimo lo que te quita es el escalón de la escalera que te puede hacer subir puestos en el estatus económico. Es decir, tú como joven puedes empezar cobrando muy poco, pero en los primeros empleos precarios quizá pues vas adquiriendo una experiencia, unos conocimientos, etcétera, y luego vas ascendiendo en esa escalera. Pero sin embargo, si cortas de raíz esa posibilidad de salarios muy bajos para niveles de productividad bajos, entonces estás quitando ese escalón e impidiendo a gente con baja productividad, que pueden ser jóvenes, pueden ser otro tipo de personas, a que vayan escalando puestos. Y eso, como decías tú, es muy trágico porque al final se están consiguiendo efectos totalmente contrarios a los que se buscan. Sí, Manuel. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es quizá un poco sorprendente. Yo creo que detrás de todo eso sí que hay muy buena intención, el que decir, bueno, que todo el mundo tenga un salario digno, pero al final, como es el mercado de trabajo y el mercado en general es algo tan complejo de organizar, se acaba consiguiendo el efecto contrario que menciona Ángel, es decir, pues el salario mínimo, pues al final no hay salario mínimo, al final o el mínimo o cero, y un montón de gente con un salario que es cero, que entiendo que todo aquel que ideó o que defiende que haya un salario mínimo es porque todo el mundo tenga unas condiciones dignas de trabajo, pues no es lo que se pretendía, y al final se consigue algo mucho peor, ¿no? Que es que mucha gente esté trabajando, o sea, no trabajando y no teniendo ningún ingreso, y el Estado tampoco puede soportar eso de forma indefinida y en un número indefinido de parados, pues porque al final la riqueza que tiene el país es finita, ¿no? Y yo creo que al final la remuneración siempre tendrá que ir en consonancia con la media de productividad o de riqueza que tenga ese país o región en concreto, porque es que de donde hay es del único sitio donde se puede sacar, no se puede sacar más de lo que realmente se produce. Y como comentaba yo el otro día, si fuera tan sencillo el conseguir una mayor equidad, pues los países donde existe mayor fijación de salarios al alza o tienen mayor implantación el tema de los convenios colectivos, pues tendrían mucha menor desigualdad económica que aquellos donde no existe, y sin embargo no se ve eso. O sea, no se ve, o sea, es algo, si uno sitúa, por ejemplo, el índice de Gini junto a la importancia que tienen los salarios en los convenios, en la fijación de salarios en un gráfico, pues lo único que se ve es una nube de puntos caótica que no tiene, que no hay ninguna relación en absoluto entre una cosa y otra. Bueno, hoy vamos a tener que hacer un programa un poquito más corto porque Ángel tiene aquí algunos problemas de horario, pero si queréis vamos añadiendo un último comentario antes de terminar. Sí, Ángel. Sí, me gustaría comentar también el tema de la complejidad de la legislación y de lo que algunos economistas han criticado de la legislación, y es que hay multitud de tipos de contratos que sobre todo para las pymes, que no se pueden permitir tener un experto, un asesor en materia laboral, que eso pues es un quebradero de cabeza y te genera mucha pérdida de tiempo, etcétera, y que con esta reforma yo creo que no se soluciona en absoluto, y quizás se agrava por los contratos. Por ejemplo, el contrato a los
facilitar la contratación a gente que crea empresas, que como decía ayer Manuel Ray, puede que sea una trampa para los emprendedores, y luego las bonificaciones, que también generan pues muchas complejidades, y en este punto también quería saber vuestra opinión como pequeños empresarios de cómo afecta eso, y de que yo creo que esta reforma no hace sino agravarlo. Sí, para mí desde luego es crear una barrera más para las pequeñas empresas, está clarísimo. O sea, cuanto más compleja sea la legislación laboral, más difícil va a estar para las pequeñas en relación a las grandes. Y el tema de los convenios de empresa, pues lógicamente ningún pequeño empresario va a poder abordar el tema de los convenios de empresa, luego mientras que las grandes empresas sí lo van a poder hacer. Entonces eso va a generar aún más presión para las pequeñas empresas en relación a las grandes, es decir, otro problema añadido más en un país en que el tejido empresarial es prácticamente pequeña empresa en un 67% del número de empleados, no lo olvidemos. Sí, a ti, Manuel, ¿cómo te parece que afecta esto a la pequeña empresa? Pues la verdad es que muy mal, porque como siempre toda la legislación, sobre todo cuanto más compleja, más particularidades, más excepciones tiene, pues más difícil para el pequeño empresario, que nos vemos pues ahogados por la legislación y por la normativa. Yo quería comentar al hilo de lo que decía Ángel sobre el artículo de José Luis Ruiz Bartolomé. No es país para treintañeros, se titulaba el artículo, que la verdad es que está muy bien, muy bien. Una cosa más que dice él, que es que justo ese segmento de edad, que es el que no tiene ningún tipo de bonificación o de ayuda en la contratación, que son entre 30 y 45, no sé si 30 y 45 o 30 y 50. 30 y 45, sí. Que además son precisamente el segmento de edad que más cargas tienen, tanto en cuanto pues son mayoritariamente los que están soportando hipotecas que tienen bastante todavía por pagar, o sea que compraron casa porque les tocaba, o compraron una vivienda en la parte de en la parte más cara de la burbuja, y también por lógica y por esa edad son los que tienen pues familia a su cargo, o sea que realmente la verdad es que ese segmento de edad pues sale claramente perjudicado, y no es justo. Muy bien, pues nada, pues si queréis ya lo vamos dejando aquí. Muchas gracias, Ángel, por supuesto, a pesar de los problemas que tienes de horario, que te hayas prestado al programa como siempre. Nada, un placer, Juan Carlos. Y muchas gracias también, Manuel, que yo también sé que tienes muchísimo trabajo. Un placer también para mí. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias, como siempre, a los amigos de Colectivo Burbuja. Ya sabemos que estos temas son muy controvertidos, que son muy difíciles. Muchas veces las personas que nos dedicamos de forma más o menos profesional al tema de la economía, pues cuesta mucho trabajo explicarla, que las cosas no son lo que parecen, pero esperemos haberlo conseguido en este programa. Un cordial saludo y hasta siempre. Están ustedes escuchando Economía Directa.